Muy buenas noches, estimados estudiantes. Un saludo cordial. Vamos a continuar con el módulo de cardiología y hoy vamos a abordar un tema muy apasionante dentro de la cardiología, como es el tema relacionado a las arritmias cardíacas. El paciente con arritmia cardíaca es un motivo muy frecuente, fundamentalmente en los servicios de emergencia. Hay muchos enfermos que acuden por síntomas relacionados a una arritmia cardíaca a la guardia. Es un desafío para el médico el enfrentarse a un paciente que tiene clínica de una arritmia cardíaca. El estado hemodinámico del paciente es lo que determina el tratamiento. No hay que perderse en el camino en el sentido de que habitualmente el paciente que tiene una arritmia cardíaca es porque debe tener alguna cardiopatía estructural. Es decir, la arritmia cardíaca es la expresión de alguna cardiopatía y eso constituye el desafío para el médico, identificar qué tipo de cardiopatía tiene el paciente, porque si bien hay arritmias graves que ameritan un tratamiento de inmediato para evitar que el paciente sufra consecuencias fatales, pero después de solucionar el problema en sí de la arritmia, el médico tiene la obligación de identificar el tipo de cardiopatía que tiene el enfermo. Obviamente el electrocardiograma inicial orienta a la actitud terapéutica más adecuada y también a través del electrocardiograma, secundariamente después de la evaluación clínica, le sirve al médico para orientar el tipo de fármaco que va a utilizar. Hay muchas maneras de cómo clasificar los trastornos del ritmo cardíaco. Acá les traigo una forma de cómo clasificar las arritmias cardíacas. Por ejemplo, según la frecuencia cardíaca, yo puedo enfrentarme a un enfermo con una taquiarritmia o con una bradiarritmia, entendiendo que normalmente los latidos del corazón están entre un rango de 60 a 100 latidos por minuto. Si hablamos de una taquiarritmia, entonces podemos encontrarnos con enfermos que están con arriba de 140 latidos por minuto o pacientes que están con latidos muy lentos que pueden ser menores de 60 latidos por minuto, aunque la literatura dice que cuando los latidos están menos de 40 latidos por minuto, eso habla de gravedad. Esta clasificación de acuerdo a la frecuencia cardíaca pues es eminentemente clínica, porque yo puedo tomar el pulso del paciente o ocultar el ritmo cardíaco, la frecuencia, y puedo darme cuenta dónde coloco al paciente con una taquiarritmia o con una bradiarritmia. Otra forma de clasificar las arritmias desde un punto de vista eminentemente clínico es tomando en cuenta la regularidad del ritmo cardíaco. Hay arritmias regulares, aunque parece paradójico el término, y hay arritmias irregulares, y eso definitivamente se puede discriminar a través de la ocultación cardíaca y a través de la palpación del pulso. Desde este otro punto de vista del origen, ya prácticamente es un criterio eminentemente electrocardiográfico. Es decir, el médico que se encuentra un paciente con arritmia tiene que saber conceptos muy básicos de lo que es el sistema eléctrico, porque esta clasificación, según el origen, ya impone que el médico sepa discriminar
Si es una arritmia de origen supraventricular, llamadas así aquellas que se originan por encima del nodo auriculoventricular, y las ventriculares aquellas que se originan por debajo del nodo auriculoventricular. Esta clasificación, si bien es eminentemente electrocardiográfica, también nos orientan a la conducta que vamos a tomar en el paciente. E inclusive nos orienta al tipo de fármaco que vamos a utilizar. Puede que un fármaco pueda abortar una arritmia supraventricular como también una arritmia de origen ventricular, pero hay drogas que son exclusivamente para arritmias supraventriculares y otras que son exclusivamente para aquellas que nacen por debajo del nodo auriculoventricular. Entonces esta es una clasificación muy importante. Y según el mecanismo de producción de las arritmias, pueden ser por reentrada, por excitabilidad aumentada y por una actividad gatillada. Que eso es una forma de cómo clasificar las arritmias, pero eso es cuando, es decir, el médico, si bien necesita saber qué mecanismo es el que ha generado la arritmia, pero en el momento de evaluar al enfermo, prácticamente esto puede esperar tiempo. Lo importante en un paciente que viene por un trastorno del ritmo cardíaco es evaluar estos otros elementos importantes. Y fundamentalmente lo que se debe evaluar es el estado hemodinámico del paciente. Para abordar el tema de las arritmias cardíacas es importante que uno pueda reconocer un ritmo normal, un ritmo sinusal, un ritmo que se ha originado en el marcapasos normal del corazón. Entonces, un ritmo sinusal, un ritmo regular que se origina en el marcapasos normal del corazón, existen estos tres elementos que son básicos para poder decir de que el ritmo se está iniciando en el nodo sinusal, en el marcapasos normal. La presencia de las ondas P, que aquí se ven muy bien. Todos los complejos QRS están precedidos por onda P, por lo tanto yo en las 12 derivaciones tengo que identificar las ondas P, porque cuando yo identifico las ondas P, eso significa que el estímulo cardíaco está naciendo en el nodo sinusal. Las distancias entre una R y otra R, que representa la despolarización de los ventrículos, debe ser igual, al igual que las distancias entre una onda P y otra onda P. Entonces, la frecuencia, el intervalo PP y el intervalo RR tienen que ser iguales. Y el intervalo PR, que se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, debe ser de 120 a 200 milisegundos, o lo que es lo mismo decir 12 centésimas de segundo a 20 centésimas de segundo. Entonces, cumpliendo estas tres condiciones, nosotros podemos decir que el ritmo es sinusal. Entonces, un trastorno del ritmo cardíaco tiene que definirse como que no cumple estos requisitos, estos tres requisitos. Presencia de onda P, la distancia similar entre los intervalos RR y los intervalos PP, y que el intervalo PR sea entre 120 a 200 milisegundos. Entonces, fundamental es que el médico, cuando vea el electrocardiograma, sepa discriminar el ritmo sinusal. Es un ritmo regular, la frecuencia está entre 60 a 100 latidos por minuto. Las ondas P siempre son positivas en D2, en D3 y en ABF. Eso también es otro elemento importante. Y decíamos que todos los complejos QRS tienen que estar precedidos por onda P. Entonces eso habla que el ritmo es sinusal. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que tiene ondas P negativas en D2, en D3 y en ABF, eso puede significar un ritmo de tipo nodal. Entonces, fíjense que
el ritmo normal del corazón, es decir, cuando yo voy y oculto el ritmo cardíaco del enfermo, tiene que tener una secuencia y hay una correlación, obviamente, entre lo eléctrico, lo mecánico, porque hay evidentemente esta correlación. El impulso cardíaco se origina en el nodo sinusal, que está ubicado en la aurícula derecha, sobre la desembocadura de la vena cava superior, y hay una interconexión entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular a través de 3 haces, los haces internodales que se llaman. Entonces, esta correlación es muy importante entre lo eléctrico y lo hemodinámico. Normalmente tiene que haber una coincidencia entre la ocultación cardíaca y la palpación del pulso, ¿verdad? Entonces, una forma de saber si el ritmo cardíaco está normal es simultáneamente ocultar los latidos del corazón a nivel del precordio y comparar con la onda de pulso. Fíjense cómo hay aquí una correlación entre lo eléctrico, lo hemodinámico, la sístole, la diástole. La sístole se inicia en la cúspide de la onda R y abarca hasta el final de la onda T. En cambio, la diástole se inicia al inicio de la onda P y termina en la cúspide de la onda R. Entonces, hay esa correlación que es muy importante desde el punto de vista fisiológico. Es importante también recordar que a medida que se aleja el estímulo desde el nodo sinusal hasta las fibras de Purkinje, la velocidad de conducción del sistema eléctrico va decreciendo. Cuando el impulso eléctrico se origina en el nodo sinusal, yo voy a tener frecuencias entre 60 a 100 latidos por minuto. Cuando el impulso se origina en el nodo auriculoventricular, la frecuencia va a estar entre 40 y 60. En cambio, cuando el impulso se origina en el haz de His o por debajo del haz de His, los latidos van a estar más bajos, entre 20 y 40. Entonces, de acuerdo a dónde se origine el estímulo, el impulso eléctrico, yo puedo darle el nombre de sinusal, ritmo de la unión o el ritmo idioventricular cuando se origina a nivel del haz de His. ¿Qué síntomas dan los pacientes? Vamos a abordar ahora el tema, vamos a empezar a hablar de las taquiarritmias. ¿Qué síntomas puede dar un paciente que tiene taquiarritmia? Cuando la frecuencia cardíaca supera los 120, 140 latidos por minuto, el paciente puede acusar palpitaciones, mareos, dolor de pecho, cansancio. Puede tener síntomas inespecíficos, latidos en el cuello, inclusive puede tener sintomatología digestiva. Muchos enfermos cuando están con una taquiarritmia pueden sentir una pesadez dentro, es decir, en la zona del epigastrio, y pueden sentir angustia. Todos estos síntomas deben advertirnos que el paciente pueda tener una taquiarritmia. No es lo mismo que cuando el paciente tiene una bradiarritmia. Por lo tanto, uno ya sospecha de qué tipo de trastorno del ritmo tiene el paciente con la evaluación clínica y haciendo una buena anamnesis de los síntomas que acusa el paciente. Esta clasificación de las taquiarritmias, tomando en cuenta cuando ya uno tiene a la mano un electrocardiograma, yo puedo dividir las taquiarritmias a través del electrocardiograma entre aquellas que tienen un QRS ancho. Recordemos que la anchura del QRS no debe sobrepasar de 11 centésimas de segundo, porque cuando supera los 12 centésimas de segundo, o lo que es lo mismo decir 120 milisegundos, estamos hablando que el QRS está ensanchado o está ancho. Y hay taquiarritmias con QRS ancho
que pueden ser regulares, como la taquicardia ventricular. En cambio, una taquiarritmia con QRS ancho, pero con ritmo totalmente irregular, eso puede ser una fibrilación ventricular. Si yo me encuentro con una taquiarritmia con QRS angosto, es decir, menor de 0,11 centésimas de segundo o 110 milisegundos, si es regular, yo puedo estar frente a una taquicardia sinusal, una taquicardia paroxística supraventricular o un flúter o un aleteo auricular. En cambio, una de las arritmias más frecuentes, que es la primera que vamos a abordar y que cursa con un QRS angosto y el ritmo es totalmente irregular, es la famosa fibrilación auricular. Es decir, que si yo quisiera ponerle un nombre y un apellido a la fibrilación auricular, yo tendría que decir que la fibrilación auricular es una taquiarritmia con QRS angosto e irregular. La fibrilación auricular es una arritmia completa porque no coincide la frecuencia cardíaca con la frecuencia de pulso. La frecuencia cardíaca puede estar en 170 y la frecuencia de pulso puede estar en 150. Normalmente no debe haber mucha diferencia entre la frecuencia de pulso y la frecuencia cardíaca. Y es una de las arritmias más frecuentes. Entonces vamos a hablar de las taquiarritmias. Las taquiarritmias las podemos dividir en dos grandes grupos, en taquicardias supraventriculares y en taquicardias ventriculares. Dentro de las taquicardias supraventriculares, es decir, aquellas que se originan por encima del nodo auriculoventricular, vamos a ver estas 5 que son las más frecuentes. En realidad el ritmo idioventricular tendríamos que ponerlo debajo de la taquicardia sinusal. La principal taquicardia supraventricular que motiva una consulta muy frecuente en los servicios de emergencia y en la atención primaria de salud es la fibrilación auricular. Es la más importante y a la que le vamos a dedicar el mayor tiempo posible, por ser una arritmia sumamente frecuente que altera la calidad de vida y cuyo principal problema de esta arritmia es la posibilidad con el pasar del tiempo que el paciente debute con un accidente cerebrovascular. Flúter auricular, taquicardia paroxística, la taquicardia sinusal y el ritmo idioventricular. Entonces estas taquiarritmias las vamos a ver. La fibrilación auricular y el flúter auricular son taquiarritmias supraventriculares y en conjunto son las más frecuentes. La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente. Fíjense ustedes que lo padecen entre el 1 a 2% de la población general y aumenta el riesgo del accidente cerebrovascular, y 1 de cada 5 enfermos que sufren un evento cerebrovascular son por esta fibrilación auricular. Hay muchos eventos cerebrovasculares asociados a fibrilación auricular que son fatales. ¿Por qué? Porque generalmente el trombo que nace dentro de la aurícula y que sube hasta el cerebro por vía sanguínea, generalmente obstruye arterias cerebrales con grueso calibre. Por ejemplo, la arteria cerebral media, la arteria que más se compromete secundariamente a la fibrilación auricular es la arteria cerebral media, es la que provoca el accidente cerebrovascular. Entonces es una taquiarritmia supraventricular que se caracteriza por una activación muy desordenada de las aurículas. Hay un divorcio entre las aurículas y los ventrículos. Hay impulsos que pasan de la aurícula al ventrículo y hay impulsos que no pasan. La aurícula se ve activada por múltiples focos que despolarizan la aurícula. Estos focos despolarizan la aurícula
y por eso provocan una activación desordenada por el hecho de que hay impulsos que pasan por la vía normal, por el sistema eléctrico normal de conducción, pero la aurícula se ve también despolarizada por otros focos de activación. Por esa razón, en esta taquiarritmia, las aurículas tiemblan, en realidad no se contraen. ¿Por qué razón deteriora la función ventricular la fibrilación auricular? Por el hecho de que normalmente las sístoles de las aurículas contribuyen en un 30% al gasto cardíaco. Es decir, si nosotros recordamos dentro de la fisiología cardíaca, el 70% de la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos en forma pasiva, pero un 30% del resto de la sangre que se queda en las aurículas pasa a los ventrículos a través de la contracción, es decir, a través de la sístole de las aurículas. Pero resulta que cuando el paciente tiene esta arritmia, se pierde esta sístole auricular, es decir, las aurículas en realidad tiemblan, pero no tienen esa capacidad de contraerse, no aportan con este 30% de llenado, o sea, se afecta el llenado, los ventrículos no se llenan, esa sangre se empieza a acumular en las aurículas y por eso es que se forman los famosos trombos. Entonces, por esa razón es que cuando se mantiene en el tiempo la fibrilación auricular, deteriora francamente la función ventricular. Cuando un enfermo tiene FA, duplica la tasa de mortalidad, se incrementa 5 veces el riesgo de accidente cerebrovascular, aumenta las hospitalizaciones prácticamente los enfermos que están con FA, dependiendo de la causa que la produzca, la FA. Estos enfermos tienden a tener mayor número de hospitalizaciones y altera francamente la calidad de vida. Prácticamente un paciente con FA es un enfermo que no va a poder cumplir sus funciones. La insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular son las dos condiciones cardiovasculares más frecuentes y se las ha denominado como las epidemias cardiovasculares del siglo XXI. Estos dos problemas clínicos están asociados a la longevidad de la población, es decir, uno encuentra más pacientes con FA a medida que se envejece. La prevalencia de la fibrilación auricular está en relación directa a la edad. Comparten factores de riesgos comunes y fisiopatología, y cuando el paciente tiene fibrilación auricular asociada a insuficiencia cardíaca, estos enfermos tienen el peor pronóstico. Estos dos problemas están asociados a una alta morbimortalidad y costos en salud. Hay un aumento de incidencia de FA, no tanto así de insuficiencia cardíaca. Comportamiento diferente en aquellos pacientes con dichas patologías. En forma aislada es siempre un tema de discusión en los congresos. Esta diapositiva es para mostrar cómo a medida que nos envejecemos tenemos más probabilidades de sufrir la arritmia. Fíjense que entre los 60 y los 64 años, el 4.2% de la población puede tener esta arritmia. En cambio, cuando supera los 80 años, casi el 20% de la población puede tener la arritmia. Por lo tanto, tiene mucha relación con la edad. Esta es otra diapositiva también, ya, donde en pacientes que están rodeando los 60 años, un paciente por cada 25 personas sanas. En cambio, cuando uno supera los 80, 1 de cada 10. Por lo tanto, esto es una estadística americana. Entonces, esto demuestra claramente que la fibrilación auricular está en relación directa con la edad. Y en la población hipertensa, que es una de las causas importantes de fibrilación auricular, lo propio ocurre. Si nos fijamos acá, pacientes hipertensos, pero con menos de 50 años, no llegan al 1% de la probabilidad de tener el episodio.
En cambio, pacientes que están llegando a los 80 años, supera el 10% ya de población hipertensa que puede sufrir la fibrilación auricular. Y en esta diapositiva también se pretende mostrar que en pacientes hipertensos, cuya causa es muy importante para generar fibrilación auricular, fíjense que la fibrilación auricular permanente, aquella que ya no va a revertir, aquella que se va a quedar con el enfermo, casi llega al 60%. En los enfermos que padecen algún problema de las arterias coronarias, aquellos enfermos que han sufrido un infarto agudo de miocardio, 30%. Aquellos enfermos que tienen hipertrofia de ventrículo izquierdo, también casi llega al 50%. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, también. Y en los pacientes que tienen algún problema tipo miocardiopatías, 10 a 20%. Por lo tanto, estas patologías generan muchos problemas de fibrilación auricular. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo uno sospecha de una fibrilación auricular? Es un ritmo cardíaco totalmente caótico. No coincide la frecuencia cardíaca con la frecuencia del pulso. Es una arritmia, por eso se la llama arritmia completa. El ritmo cardíaco es muy irregular. Y cuando ya se le hace el electrocardiograma, normalmente uno tiene que ver que todos los complejos QRS estén precedidos por onda P. En la fibrilación auricular prácticamente no voy a encontrar las ondas P, y estas ondas P son reemplazadas por ondas de fibrilación, que se llama. En esta arritmia las aurículas están temblando, no se contraen en realidad. Como dice la literatura, las aurículas tiemblan y pueden despolarizarse entre 300 a 400 veces por minuto, y no coincide con las veces que se despolariza el ventrículo. Por esa razón hay un divorcio entre la frecuencia cardíaca, entre la frecuencia auricular y la frecuencia ventricular. Los espacios RR son totalmente irregulares. Por eso es que el pulso de un paciente con fibrilación auricular es totalmente irregular. Entonces, las condiciones para hablar de una fibrilación auricular es la ausencia de ondas P, y los espacios RR, los intervalos RR son totalmente irregulares. Si bien en este electrocardiograma se ve un QRS ancho, lo más frecuente es que los pacientes con FA tienen un QRS estrecho. Pero bueno, yo puedo encontrarme con un enfermo que tiene fibrilación auricular y de base puede tener un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. Entonces ha de depender, la anchura del QRS ha de depender de qué otro trastorno pueda tener el enfermo. Lo cierto es que la fibrilación auricular se caracteriza por irregularidad en los complejos QRS, ausencia de las ondas P, las cuales son reemplazadas por ondas de fibrilación. Entonces, el diagnóstico electrocardiográfico se basa en esto. Generalmente las aurículas están latiendo a muy alta velocidad. Hay irregularidad en el ritmo ventricular, lo que decíamos, no coincide la frecuencia cardíaca con la frecuencia de pulso. De esa forma uno hace el diagnóstico clínico y electrocardiográfico de fibrilación auricular. Aquí en esta diapositiva algo importante que dice que la frecuencia auricular, las aurículas están temblando, es decir, su frecuencia es muy alta, y en cambio la frecuencia ventricular está muy diferente. Normalmente no debe existir eso, debe coincidir la frecuencia auricular con la frecuencia ventricular. ¿Cuáles son las causas que pueden generar una fibrilación auricular? Generalmente la fibrilación auricular obedece a una cardiopatía orgánica, puede ser la hipertensión arterial. Prácticamente después de los 3 años de la hipertensión arterial se empieza a crear lo que se llama la hipertrofia de ventrículo derecho, y hipertrofia del septum interventricular, y esto genera ya la fibrilación auricular.
Un gran porcentaje de pacientes que están en insuficiencia cardíaca también están en fibrilación auricular, y cuando se asocian estos dos estados clínicos prácticamente se duplica la mortalidad y el pronóstico se ensombrece. La estenosis mitral de origen reumática es la cardiopatía adquirida más frecuente como causa de fibrilación auricular. Un gran porcentaje de los pacientes portadores de enfermedad de Chagas crónica también pueden cursar con fibrilación auricular, y es una causa que predispone, como hemos dicho, al embolismo cerebral. Los pacientes que tienen enfermedad coronaria, que hayan tenido un infarto de miocardio o hayan sobrevivido a un infarto agudo de miocardio, mismo después pueden desarrollar la fibrilación auricular. Pacientes que han salido de una cirugía cardíaca también pueden tener un episodio de fibrilación auricular. Cardiopatías congénitas como la comunicación interauricular y la enfermedad de Epstein pueden ser responsables de fibrilación auricular. Acá yo les quiero mostrar unos electrocardiogramas de pacientes nuestros. Este señor con 62 años, con historia de hipertensión arterial crónica. Aquí yo no veo las ondas P, los RR son totalmente irregulares, los RR son irregulares, no se ven las ondas P, hay ondas de fibrilación. Y algo muy importante del electrocardiograma, que fíjense que tiene criterios de hipertrofia de ventrículo izquierdo porque tiene unas ondas R altas en B5, en B6. El ST y la onda T están opuestas a la polaridad del complejo. Esto es característico de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Por lo tanto, este paciente, la causa de su fibrilación auricular es la hipertensión arterial. Es decir, es un paciente que ya no solamente es hipertenso, ya es un paciente portador de una cardiopatía hipertensiva. Este paciente, además de recibir drogas para la hipertensión arterial, obviamente debe recibir un antiarrítmico y debe recibir un anticoagulante porque tiene alto riesgo de sufrir una embolia cerebral. Fíjense que en D1 estas ondas R son muy altas, 5, 10, 15, casi 20 milivoltios de altura. En ABL también están altas las ondas R, por lo tanto tiene criterios para hablar de hipertrofia, y aquí se ve muy bien cómo los intervalos RR son muy irregulares. La distancia que hay aquí no es la misma que está aquí, entonces hay irregularidad en los intervalos RR, que es un criterio electrocardiográfico para hacer el diagnóstico de fibrilación auricular. Lo propio, este es un electrocardiograma, un señor también de 74 años, que hipertenso crónico en insuficiencia cardíaca, pero que tiene un patrón de bloqueo de rama derecha. Aquí se ve un patrón que se llama en oreja de conejo. Este patrón se llama en oreja de conejo. Fíjense que los intervalos RR también son irregulares y no se ve onda P. No se ve onda P. Hay una irregularidad en los intervalos RR. Acá se ve también muy bien, no se ven las ondas P. Las ondas P han sido reemplazadas por ondas de fibrilación auricular. Los intervalos RR son muy diferentes. Este electrocardiograma es de una paciente de 59 años, portadora de una valvulopatía mitral de origen reumática. Fíjense que los complejos QRS son pequeños, no son como en un hipertenso que se los ve grandes. Generalmente los pacientes que tienen estenosis mitral reumática tienen un ventrículo izquierdo pequeño porque la sangre no puede pasar porque la válvula está estenosada. Entonces es característico que cuando la estenosis mitral es pura, el ventrículo izquierdo está pequeño porque no puede pasar la sangre de aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y por esa razón los complejos QRS no son de alto voltaje. Entonces esta es una fibrilación auricular. También los intervalos RR son irregulares y no se ve
las ondas P. Por lo tanto, la causa de esta fibrilación auricular es por la estenosis mitral. Hay causas no cardíacas que pueden provocar fibrilación auricular, por ejemplo el consumo de alcohol, la hipoxia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede ser idiopática. Dentro de las endocrinopatías, la que más se asocia a fibrilación auricular es el hipertiroidismo y el consumo de anfetaminas. ¿Cómo clasificamos la fibrilación auricular? Puede ser una fibrilación auricular paroxística, aquella que se presenta por primera vez y generalmente revierte antes de las 48 horas sin ninguna intervención. Cuando la fibrilación auricular persiste más de 7 días, se puede hablar de una fibrilación persistente y que puede durar más de un año. A eso se llama FA persistente. Pero estamos frente a un paciente con FA permanente cuando prácticamente ya no hay posibilidades que ese ritmo revierta a fibrilación auricular. Y generalmente hay factores que nos orientan a pensar que por más que el médico intente revertir el ritmo, ese paciente nuevamente va a recurrir con la arritmia. Por lo tanto, estamos hablando de una FA permanente y el médico ya no se preocupa de revertir el ritmo porque probablemente no va a revertir. Hay un común acuerdo entre el médico y el enfermo que ya su arritmia ya se va a quedar en forma permanente. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de un paciente que tiene fibrilación auricular? De estos tres objetivos, el control del ritmo, el control de la frecuencia cardíaca, lo más importante es la prevención de los eventos tromboembólicos. O sea, esto es lo que los mata a los enfermos. Un paciente con FA tiene un riesgo anual de accidente cerebrovascular y eso es lo que el médico debe prevenir. Yo debo controlar el ritmo, tengo que intentar, siempre debe intentarse, a no ser que haya una causa que ya no permita que revierte el ritmo, el médico tiene que intentar porque hay muchos enfermos que no saben desde cuándo están con la arritmia, pero debe intentar el médico. El control del ritmo se hace con drogas antiarrítmicas, puede ser digoxina, puede ser amiodarona, pueden ser un beta bloqueante. El control de la frecuencia cardíaca es importante porque en realidad lo que descompensa al enfermo es el aumento de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, hay pacientes que están con fibrilación auricular y con una frecuencia cardíaca elevada, 140, 160. Entonces, esto los descompensa a los enfermos. Entonces, yo tengo que darle una droga que me reduzca la frecuencia cardíaca. Idealmente, el paciente con FA tiene que estar con una frecuencia cardíaca en reposo menor a 80 latidos por minuto para que no se descompense. Y en actividad física no tiene que superar los 110 a 120 latidos por minuto. Lo más importante de todas maneras es prevenir el evento cerebrovascular. En estos objetivos del tratamiento es importante que el médico tome en cuenta desde cuánto tiempo tiene de antigüedad la fibrilación auricular. Tiene que evaluar los síntomas, enfermedades cardíacas asociadas y la edad. Obviamente que a mayor edad, más riesgo de sufrir el evento cerebrovascular. Y cuando un enfermo tiene alguna enfermedad cardiovascular, debe dedicarse a controlar también la enfermedad de base. Esto es un score que el médico debe evaluar para indicar el tratamiento anticoagulante, porque lo más grave que le puede pasar a un paciente con fibrilación auricular es sufrir un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, se utiliza este score, el score CHATS, que se utiliza desde el año 2010 y se valoran estos 5 parámetros. Si hay insuficiencia cardíaca, si tiene historia de hipertensión arterial, la A significa la edad, mayor de 75 años, la D la diabetes y la S si ha sufrido un evento cerebrovascular. Fíjense,
en el lado derecho de la diapositiva que a medida que el paciente tiene más puntaje, tiene más riesgo de sufrir un evento cerebrovascular. Por eso es que el médico tiene que evaluar, tiene que estratificar al paciente cuántos puntos tiene de acuerdo a esta puntuación CHATS. Sin embargo, posteriormente sale una nueva valoración CHATS y tiene un puntaje máximo de 9 puntos. De insuficiencia cardíaca se le da 1 punto, hipertensión 1 punto. Si el paciente tiene más de 75 años se le da 2 puntos. Si tiene historia de diabetes mellitus 1 punto. Si ha sufrido un evento cerebrovascular o ha tenido un ataque isquémico transitorio se le da un valor de 2 puntos. Si tiene historia de enfermedad vascular, por ejemplo, haya sufrido un infarto agudo, sufra una enfermedad arterial periférica o tenga una placa de ateroma en la aorta, se le da 1 punto. Cuando la edad del paciente es menor de 75 años se le da nomás 1 punto, en cambio cuando es mayor de 75 se le da 2 puntos. El ser mujer tiene 1 punto. Por lo tanto, yo sumo y de acuerdo a este puntaje es lo que me va a permitir indicar la anticoagulación. Pacientes que tienen más de 2 puntos tienen indicación de un anticoagulante oral. Es decir, si el médico no indica un anticoagulante oral, es responsable de que ese enfermo en el futuro pueda sufrir un evento cerebrovascular. O sea, es una irresponsabilidad en realidad que el médico no haya hecho un puntaje y no le haya indicado un anticoagulante oral, siendo que por esta puntuación CHATS lo necesitaba. Cuando el paciente no tiene menos de 2 puntos, no necesita indicar un anticoagulante oral. Puede indicar simplemente una aspirineta, un antiagregante plaquetario. En cambio, cuando tiene más de 2, sí o sí tiene que indicar un anticoagulante oral. Amén de que tiene que valorar también los riesgos de sangrado. Y en esta diapositiva quiero mostrarles que los médicos podemos identificar predictores de recurrencia de fibrilación auricular. Es decir, cuando yo hago el diagnóstico de fibrilación auricular, yo tengo que hacer un buen diagnóstico y ponerme de acuerdo con el enfermo. ¿Qué pacientes tienen muy poca probabilidad de revertir el ritmo? O dicho de otra manera, ¿qué pacientes tienen alto riesgo de que yo intente revertir el ritmo y vuelva nuevamente la fibrilación auricular? Son cuando la antigüedad de la fibrilación es mayor de 12 meses, mayor de 1 año, cuando el paciente es mayor, más de 70 años, tiene todo el chance de que vuelva la fibrilación auricular, así que intentar revertir fracasa. Insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, cuando se le hace una ecocardiografía y la aurícula izquierda mide más de 45 milímetros, porque no debe superar los 40, si la aurícula izquierda está crecida, lo más probable es que el médico indique el antiarrítmico y ese paciente lo más probable es que vuelva a fibrilar. Entonces, por esa razón el médico tiene que evaluar. Y la cardiopatía reumática, que habitualmente es un hecho que no hay que intentar revertir, porque generalmente en estos enfermos, cuando es una estenosis mitral, la aurícula izquierda está grande y tienen alto riesgo de tener eventos cerebrovasculares porque se forman trombos en la orejuela de la aurícula izquierda. Desde el año 2014 se ha hablado que la fibrilación auricular está también asociada fíjense ustedes, a problemas de déficit cognitivo. Se está investigando mucho. Dejarlo a un enfermo fibrilado con el tiempo
se alteran funciones cerebrales como la atención, la memoria, el lenguaje. Y además de todo esto, otro que ya hemos hablado, el mayor riesgo de ictus y mortalidad, la tromboembolia sistémica, que produce es decir, dejar a un enfermo en fibrilación auricular produce un deterioro de la función ventricular. Acá estamos hablando que los enfermos con FA están en un estado de hipercoagulabilidad porque tienen un aumento de la fibrina, del dímero D. Están en un estado inflamatorio crónico por un aumento de la interleuquina 6 y un aumento de la proteína C reactiva. Entonces, algo que se está trabajando mucho es el hecho de que dejar a un enfermo con fibrilación auricular pueden comprometerse funciones cerebrales superiores. De ahí la importancia de tomarle mucha atención a la fibrilación auricular porque es una arritmia que altera mucho la calidad de vida y tiene el paciente alto riesgo de sufrir un evento cerebrovascular. ¿Cuáles son los métodos modernos no farmacológicos para prevención de la enfermedad cerebrovascular? Porque el indicar un anticoagulante oral a un enfermo es para toda la vida y muchos enfermos tienen contraindicaciones. Una de las drogas que más utilizamos, por lo menos en nuestro país, es la warfarina. Y el otro anticoagulante oral es el acenocumarol. Son las dos drogas que se utilizan como anticoagulantes orales, pero han aparecido nuevos anticoagulantes orales, porque los anticoagulantes orales clásicos como la warfarina tienen muchas interacciones, no solamente con los antiarrítmicos, sino con un mundo de productos, desde antibióticos como la eritromicina, la claritromicina, la citromicina. Hay mucha interacción de estos anticoagulantes orales. Por lo tanto, han aparecido los nuevos anticoagulantes orales que no tienen interacción ni con las drogas y ni con otros productos. Entonces, cuando los enfermos tienen contraindicaciones para tomar un anticoagulante oral, la medicina moderna, la cardiología moderna, está ofreciendo ahora este tipo de cierre percutáneo de la orejuela de la aurícula izquierda. Este es un dispositivo que evita que los trombos salgan de acá de la orejuela de la aurícula izquierda y emigren al cerebro. Este es un tratamiento moderno. Entonces, todo paciente con fibrilación auricular, lo importante es prevenir el evento cerebrovascular con drogas anticoagulantes orales como la warfarina y el acenocumarol. El flúter auricular es otra taquiarritmia supraventricular, pero tiene una gran diferencia en relación a la fibrilación auricular, porque es una arritmia también auricular. Fíjense que es rítmica. En cambio, la fibrilación auricular es arrítmica. No se ven ondas P igual. Las ondas P son reemplazadas por ondas de fibrilación de flúter auricular. Son ondas F, ondas de flúter. Pero típicamente el intervalo RR es regular. Solo que no, como en un ritmo normal, no se ven bien las ondas P como en este ritmo que es normal. En el flúter lo que se ve es, no se ven las ondas P y se ven estas ondas que se llaman ondas en serrucho, así llamadas. Ondas que tienen apariencia de dientes de sierra o ondas en serrucho. Esto es para mostrar un trombo en la orejuela de la aurícula izquierda. Entonces, ¿cuáles son los criterios electrocardiográficos de un flúter auricular? Es una taquicardia regular. En cambio, la fibrilación auricular es una taquiarritmia irregular. Las ondas P son sustituidas por ondas en sierra y que no están separadas por la línea isoeléctrica y son ondas asimétricas. Y importantísimo es que estas ondas en sierra son negativas en las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Importante es este dato electrocardiográfico.
La conducción auriculoventricular habitualmente es fija. Es decir, por ejemplo, cuando la conducción auriculoventricular es 2:1, uno puede tener un paciente que tiene 150 latidos por minuto. Uno puede decir, esto es una taquicardia nomás sinusal, pero cuando se va al electrocardiograma, obviamente uno no encuentra las ondas P y lo que va a ver son las ondas en serrucho. Entonces aquí la conducción es 2:1, quiere decir que 2 veces se despolariza, más o menos significa eso, que 2 veces se despolariza la aurícula y una sola vez se despolariza el ventrículo. Cuando la conducción es 4:1, esto quiere decir más o menos que 4 veces intenta despolarizarse la aurícula y solo una vez intenta el cometido de que se despolarice el ventrículo. 4 veces se está despolarizando, hay un estímulo que 4 veces intenta despolarizar las aurículas y uno solo de ellos pasa y despolariza el ventrículo. Entonces en ese caso yo voy a encontrar un enfermo con 75 latidos por minuto, pero la aurícula se está despolarizando 4 veces más. El ventrículo se está despolarizando 75 veces por minuto y la aurícula se está despolarizando 4 veces más. 4 veces más. El flúter auricular puede ser provocado por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también puede ser provocado por valvulopatía mitral de origen reumático, miocardiopatías, hipertensión arterial, cardiopatías congénitas acianóticas y la enfermedad del nodo sinusal que puede ser provocado por el Chagas. Aquí hay un flúter, también se llama aleteo auricular, con un bloqueo AB 4:1. Es decir, típicamente es cuando el flúter auricular es 4:1, la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventricular es de 75 latidos por 300, 150, 100, 300, 150, 100, 75. Es decir, fíjense que en D2 y en D3 las ondas P son negativas, eso decíamos. Típicamente en el flúter auricular tipo 1, porque hay dos tipos de flúter, hay un flúter auricular tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, que es el más frecuente, las ondas en serrucho o en dientes de sierra son negativas en D2 y en D3. Entonces este es un flúter auricular 4:1, 75 latidos por minuto. En cambio aquí, esto es cuando el flúter auricular es 1:1, realmente esto es una arritmia en la que uno se asusta por el hecho de que la frecuencia cardíaca aquí está de 300 latidos por minuto. Es decir, la cantidad de despolarizaciones que existen en la aurícula simulan la cantidad de despolarizaciones que existen en el ventrículo. No es como en el 4:1. ¿Cuál es la medida de elección para un flúter auricular? La cardioversión eléctrica. Habitualmente una descarga de 50 Joule lo saca al enfermo. ¿A quiénes yo debo hacer la descarga eléctrica? Si yo tengo un enfermo con 75 latidos por minuto, ¿será que es conveniente cardiovertirlo? Uno dice, si está estable el enfermo con 75 latidos, ¿de qué yo me voy a asustar si está con 75 latidos por minuto? No es lo mismo que esté en 140, 160. Pero igual amerita su tratamiento con cardioversión eléctrica, porque se ha visto que es más efectiva la cardioversión eléctrica que la cardioversión farmacológica. Y por más de que esté con 75 latidos por minuto, si yo determino de que no hay una causa es decir, si no es una aurícula izquierda grande, porque hemos dicho de que cuando la aurícula izquierda grande, la posibilidad de que la posibilidad de que recurra a la arritmia es grande. Entonces yo puedo intentar revertir el ritmo del enfermo. Obviamente ese enfermo que está como el electrocardiograma anterior, como este, obviamente aquí se impone la cardioversión
eléctrica porque lo más probable es que este enfermo esté hemodinámicamente inestable. Pasamos a la tercera taquiarritmia, la taquicardia supraventricular. La FA, el flúter también son supraventriculares porque se originan por encima del nodo auriculoventricular. Este es un ritmo regular. Fíjense que la frecuencia cardíaca fluctúa entre 140 a 250 latidos por minuto. Es un ritmo regular. Los intervalos RR son regulares. Entonces yo pongo mi fonendoscopio al pecho del enfermo y voy a escuchar un corazón latiendo muy rápido. Y si le pongo un monitor cardíaco, yo voy a ver esta frecuencia cardíaca. Habitualmente no se las ve las ondas P. Onda P no visible. Normalmente la onda P se ve muy bien en derivación de 2, en D3, en ABF, pero en esta taquiarritmia no se ve las ondas P. Y otra característica de esta taquicardia supraventricular es que el complejo QRS es estrecho. Estas son las tres características de la taquicardia supraventricular. Es una taquiarritmia de inicio, comienza y termina bruscamente. Por ejemplo, aquí el paciente empezó en forma brusca. Empezó la taquicardia. 60% de las taquicardias supraventriculares se dan en mujeres, principalmente entre los 30 y los 50 años. Se sabe que las ondas P están superpuestas al complejo QRS. No se ve, pero la literatura dice de que están superpuestas al complejo QRS. Entonces se llama taquicardia paroxística supraventricular. ¿Por qué paroxística? Porque se comienza y termina bruscamente. Es un paciente que cuando llega a la emergencia está sintomático. Él va a acusar palpitaciones, dolor del pecho, puede tener mareo. Si estaba caminando, el paciente puede desmayarse, puede caerse al suelo. Fíjense acá, esta es una taquicardia supraventricular paroxística. Aquí está con arriba de 200 latidos por minuto y seguramente que se le hizo algún tratamiento y revierte. Aquí ya se ve bien las ondas P. Entonces, así como empieza bruscamente, cuando se hace un buen tratamiento, también la arritmia revierte bruscamente. Prácticamente el enfermo de estar con 180 latidos por minuto y revierte su ritmo, es un alivio tremendo que sufre cuando la frecuencia cardíaca bruscamente disminuye a 70 o 80. Es como ir en una carretera a 120 kilómetros por hora y uno frena de golpe. Entonces el paciente siente un alivio tremendo al bajar la frecuencia cardíaca. Esta es una taquicardia también que se llama taquicardia por reentrada. Lo más frecuente de las taquicardias supraventriculares son por reentrada nodal. Y fíjense acá que la frecuencia cardíaca es muy alta, casi está con los 300 latidos por minuto. Y es regular. O sea, uno pone el fonendoscopio al pecho del enfermo y lo escucha, es el corazón que está por... lo mismo los enfermos dicen, siento que se me sale el corazón, doctor. Entonces uno ve de que la frecuencia cardíaca es sumamente alta. Esta es una taquicardia paroxística también por microentrada intranodal, donde se ve una frecuencia cardíaca entre 150, por arriba de 150 latidos por minuto. No se ven las ondas P y el complejo QRS es estrecho. Entonces, esta taquicardia es la más frecuente por reentrada nodal. Otros términos que se utilizan para referirse son la taquicardia intranodal, taquicardia por reentrada de la unión y taquicardia reciprocante de la unión. Se manifiesta, como decíamos, principalmente en la edad media de la vida.
El ABC del tratamiento de un paciente con este tipo de arritmia es evaluar primero cómo está hemodinámicamente. Si yo tengo un enfermo que viene sintomático y le pongo el monitor cardíaco, veo una frecuencia cardíaca de 180 y le tomo la presión y está muy baja, entonces ese paciente está hemodinámicamente inestable. Y ahí se impone la cardioversión eléctrica, es decir, todo paciente que tiene una taquiarritmia y está hemodinámicamente inestable, se impone la cardioversión eléctrica. Las maniobras vagales son muy importantes en estos pacientes que tienen taquicardia supraventricular, aunque dice la literatura que solamente revierten un 20%, pero siempre hay que intentar con maniobras vagales. Una de las drogas de elección para la taquicardia supraventricular es la adenosina. Viene en ampollas de 2 ml por 6 miligramos. Uno puede colocar máximo 3 ampollas 18. ¿Cómo se coloca la adenosina? El paciente tiene que estar con una vía venosa, carga a la enfermera la ampolla de adenosina, inyecta directamente y tiene que pasarle unos 15 a 20 centímetros de solución fisiológica y lo levanta el brazo del enfermo. Es decir, esa es la forma de poder administrar adenosina. Si no revierte en 5 minutos, se puede repetir otra dosis, lo máximo son 18 miligramos. Esta es una droga de acción ultra corta, es decir, es de acción muy rápida. Los enfermos inmediatamente responden. La segunda droga de elección en una taquicardia supraventricular es el verapamilo, que viene en ampollas de 5 miligramos. También se colocan 5 miligramos por vía endovenosa y el efecto es inmediato. Cuando no cede con esta medida, uno tiene que optar por la cardioversión eléctrica. Obviamente que cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, el tratamiento de elección es la descarga de corriente eléctrica continua. Las maniobras vagales es más efectiva en aquellas taquicardias de reentrada que incorporan el nodo auriculoventricular en su mecanismo de producción. Son más efectivas para la taquicardia por reentrada y siendo más útil al inicio del tratamiento mientras no exista una respuesta simpática. La terapéutica farmacológica, como hemos dicho, es la adenosina y el verapamilo. Obviamente el manejo de una taquicardia de QRS estrecho, y que sea rítmico como la taquicardia supraventricular, si el paciente está hemodinámicamente inestable, está hipotenso, está sudoroso, está pálido, está encharcado pulmonarmente, se impone la cardioversión eléctrica. Si no, yo masajeo el seno carotídeo y lo monitorizo al paciente y inyecto la adenosina. Es difícil que un enfermo no revierta la adenosina, pero cuando no revierte yo puedo indicar el verapamilo. Entonces, la pregunta número 1 que uno se plantea en todo paciente que tiene una taquiarritmia es valorar el estado clínico. Si el paciente tiene descompensación hemodinámica o no la tiene. Si tiene descompensación hemodinámica, se impone lo que es la cardioversión eléctrica con este aparato. Yo puedo descargar, aquí están las paletas, veo el ritmo cardíaco de mi enfermo y tengo que hacer una descarga con 150 o 200 Joule. Lo otro que valoro es la anchura del QRS. Si es una taquicardia supraventricular, el QRS habitualmente es angosto. Si es una taquiarritmia, pero con el QRS ancho, yo tengo que preguntarme si no es una taquicardia ventricular. Esto es importantísimo porque el tratamiento no es igual. Y el ritmo es importante, que es la pregunta 3. Si es regular o es irregular. Ya hemos dicho que hay el flúter auricular y la taquicardia supraventricular son rítmicas. En cambio, la fibrilación auricular es arrítmica. Por lo tanto, es importante valorar el ritmo.
Las maniobras vagales, una de las maniobras vagales la que más se practica es el masaje del seno carotidio. Previamente uno tiene que cerciorarse si no tiene algún soplo carotidio. Debo ocultar primero las carótidas y debe hacerse no en ambos lados, sino en un solo lado. ¿Por qué la maniobra vagal es útil? Porque se sabe que disminuye la conducción auriculoventricular. Fíjense aquí que yo estoy frente a un trazado electrocardiográfico de un enfermo que probablemente tiene una taquicardia supraventricular con una frecuencia cardíaca muy alta. Empiezo el masaje del seno carotidio, empiezo a masajear el seno carotidio y la respuesta es evidente, es efectiva. Pero dice la literatura que solamente un 10 a 20% de los pacientes revierten. La otra maniobra vagal puede ser la maniobra de Valsalva. Se sopla, le indico al enfermo que sople una jeringa de 20 ml hasta desplazar el émbolo. Esto también genera un estímulo vagal, como el sistema eléctrico del corazón está inervado por el sistema simpático y el sistema parasimpático. Lo que yo pretendo al hacer el masaje del seno carotidio, la maniobra de Valsalva, es estimular el nervio vago a través de la liberación de la acetilcolina. Entonces la acetilcolina es la que enlentece la conducción auriculoventricular. Entonces yo puedo indicarle al enfermo o una maniobra de Valsalva o el masaje del seno carotidio. El tratamiento entonces de cualquier taquiarritmia, es valorar el estado clínico del enfermo. Si el paciente está hipotenso, está en shock, una presión arterial sistólica menor de 90, está en insuficiencia cardíaca, ausculto los pulmones y están llenos de agua, tiene un dolor torácico, tiene disnea, está disminuido, está obnubilado con deterioro del sensorio o está cursando un infarto agudo de miocardio, entonces se impone la cardioversión eléctrica. La droga de primera elección para revertir una taquicardia paroxística supraventricular, hemos dicho que es de primera elección la adenosina, que viene en ampollas de 2 ml con 6 miligramos y la inyección es directa. No se debe diluir la droga, se la prepara la droga y se inyecta directamente en la vena. El paciente tiene que estar con una vía venosa periférica y posteriormente la enfermera debe empujar con unos 15 a 20 centímetros de solución fisiológica y puede levantar el brazo para que circule más rápido la droga. La droga de segunda elección es el verapamilo, que decíamos que viene en ampollas de 5 miligramos, lo propio, pero el verapamilo puede provocar hipotensión arterial y por esa razón es que no debe indicarse cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. Y todo paciente que tiene una taquicardia paroxística supraventricular y está hemodinámicamente inestable, la conducta médica es la cardioversión eléctrica. Pacientes que tienen taquicardia supraventricular recurrente, sobre todo pacientes jóvenes, el tratamiento moderno es la ablación por radiofrecuencia, que tiene un 90% de éxito. Se hace un estudio electrofisiológico y se quema el nervio, porque habitualmente estos enfermos han nacido con un nervio anómalo. Es frecuente que este tipo de taquicardias uno no encuentre una cardiopatía estructural, y eso es porque tienen un nervio anómalo que dispara la taquicardia. ¿Qué hacer con el enfermo que, uno lo trata, recurre el ritmo, y para evitar que el paciente vuelva a tener el episodio arrítmico, lo que se hace es darle una droga antiarrítmica que puede ser un beta bloqueante tipo atenolol o amiodarona. La taquicardia sinusal es otro tipo de taquiarritmia supraventricular. En realidad no es un trastorno primario del mismo corazón, se manifiesta como una respuesta fisiológica a estímulos como estrés, fiebre, reducción del volumen sanguíneo. Un paciente que sangra mucho, por ejemplo, disminuye el volumen sanguíneo por una pérdida sanguínea, por un shock hipovolémico, la ansiedad, el ejercicio, la hipotensión arterial. Pero pacientes que están en insuficiencia cardíaca, pacientes infartados o pacientes con embolismo pulmonar pueden cursar con taquicardia. Y se la llama taquicardia sinusal, y la frecuencia cardíaca está arriba de 120
120, generalmente no supera los 140, pero decimos que es sinusal porque se ve las ondas P que preceden al complejo QRS. Hay una activación del nodo sinusal, está acelerado el automatismo, la frecuencia en el adulto supera los 100 latidos, no acostumbra a superar los 150 latidos por minuto, se ve en el ejercicio una respuesta normal. Una persona que hace un ejercicio extenuante va a tener taquicardia, pero es de tipo sinusal. Y en los niños la frecuencia cardíaca puede estar alrededor de los 200 latidos por minuto. Como decíamos, la causa es generalmente una respuesta fisiológica al ejercicio, a las emociones. Sin embargo, pueden haber condiciones que ya se alejan de la condición fisiológica: fiebre, hipovolemia, anemia, insuficiencia cardíaca, hipertiroidismo, feocromocitoma, shock, tromboembolismo pulmonar pueden cursar taquicardia sinusal. Estimulantes adrenérgicos también. Y drogas como el tabaco, café, cocaína pueden provocar taquicardia sinusal. La taquicardia nodal, ¿cómo se diferencia de una taquicardia sinusal? Porque los latidos acá son también más de 100 por minuto, pero lo importante es que aquí las ondas P están invertidas. Están negativas en D2, en D3 y en ABF. Porque normalmente cuando es sinusal las ondas P son positivas en D2. En cambio, cuando la taquicardia es nodal, la onda P es negativa en D2. Hasta aquí son las taquicardias supraventriculares. Ahora nos vamos a las taquicardias ventriculares. Una de las principales taquicardias ventriculares es la extrasistolia ventricular. ¿Qué es la extrasistolia ventricular? Un latido anticipado, no se ve onda P, el QRS es ancho y suelen tener pausa compensadora. Las extrasístoles ventriculares típicamente tienen un QRS ancho. La onda T y el segmento ST son opuestos a la polaridad del complejo QRS, porque normalmente la onda T tiene la misma polaridad al complejo QRS, pero cuando estamos hablando de extrasístoles ventriculares, estamos hablando de que esa polaridad es opuesta. Aquí está positivo, el complejo QRS, la onda R está positiva, y aquí la onda T y el ST está negativo. Entonces, este es un trazado donde se ve una extrasístole ventricular. Este es un complejo normal, tiene la onda R, la onda P, la onda P. Fíjense que la onda T está positiva, tiene la misma polaridad del complejo QRS, pero aquí, después del tercer ruido, después del tercer latido, me aparece un latido totalmente anormal. Primero, el QRS ancho, no se ve la onda P aquí. Aquí debería haber la onda P y no se ve. Esta es la T. Esta es la T, ¿no es verdad? Esta es la T de este complejo. La onda T representa la repolarización de los ventrículos. Aquí no se ve la onda P, QRS ancho, y la polaridad es opuesta al complejo QRS. Fíjense que si yo mido este intervalo RR de aquí, el intervalo entre esta onda R y esta otra, que incluye al complejo QRS, va a ser el doble del complejo QRS precedente. Es decir, esta es una extrasístole ventricular genuina, porque se acompaña de esta pausa compensadora que se llama. ¿Qué le ocurre al enfermo en esta pausa compensadora? Si esto se repite frecuentemente, uno detecta un déficit de pulso. ¿Por qué? Porque fíjense, entre este latido y este latido, aquí se ha enlentecido. Es decir, aquí está con una frecuencia cardíaca el paciente muy baja. Este latido está salvando al corazón porque le está permitiendo despolarizarse al ventrículo. Es un latido que despolariza el ventrículo izquierdo, pero de un foco ectópico. No es del sistema eléctrico normal del corazón. Entonces, esta pausa compensadora de aquí
se va a expresar clínicamente por un déficit de pulso. Entonces, la contracción ventricular prematura o extrasístole ventricular es un trastorno del ritmo cardíaco que consiste en un latido adelantado respecto a la frecuencia cardíaca normal del individuo. Aquí hay una onda P, el complejo QRS, aquí está la onda T de este complejo y aquí no se ve la onda P, el QRS es ancho y el ST y la onda T es opuesta a la polaridad de la onda R. Y aquí aparece un latido normal, similar a este. Este es un latido normal, este es un latido anormal, totalmente bizarro, dice la literatura, así le llama, bizarro. Un latido prematuro. ¿Cómo lo siente el enfermo? Cuando esto es muy repetitivo, el paciente puede sentir como unos golpetazos, como palpitaciones en el pecho. A eso se llaman las extrasístoles ventriculares. Ahora, fíjense que aquí a esto se llama el bigeminismo. ¿Qué quiere decir? Un latido normal, una extrasistolia. Un latido normal, una extrasistolia. Un latido normal, una extrasistolia. Pero en este trazado electrocardiográfico dice de dos focos ectópicos, porque la morfología de esta extrasistolia no se parece a esta. Este latido ectópico que se llama no se parece a este. Por eso es que dice bigeminismo de dos focos ectópicos, es decir, son diferentes focos que están activando la despolarización de los ventrículos. Este latido de aquí no se parece a este. No se parece, es un poco diferente. Este no se parece a este. Por eso es que se dice un bigeminismo, pero de focos ectópicos diferentes. ¿A qué se llama trigeminismo? Es cuando se presentan dos latidos normal y una extrasístole ventricular. Dos latidos normal y una extrasístole ventricular. A eso se llama trigeminismo. Dos latidos normal y un latido anormal. En cambio, el bigeminismo es uno normal, uno anormal. Uno normal y uno anormal. Y las tripletas es cuando existe la sucesión de tres extrasístoles ventriculares, que también a esto se llama taquicardia ventricular. Esto es una dupleta. ¿Por qué? Porque aquí hay dos extrasístoles seguidas. Aquí hay un latido normal con la onda P, el QRS estrecho, la onda T, la onda P, QRS estrecho, normal, la onda R y la onda T. Pero aquí no hay onda P, y el QRS es ancho. Solo que aquí la polaridad de la onda T tiene la misma polaridad del complejo QRS. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para hablar de taquicardia ventricular? Hay una disociación aurículo-ventricular. Generalmente los complejos tienen un patrón concordante negativo en precordiales izquierdas. Fíjense que aquí hay tres o más extrasístoles ventriculares seguidas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Los latidos, la frecuencia cardíaca del enfermo está entre 140 a 250 latidos por minuto. A esto se llama taquicardia ventricular. 3 latidos ectópicos sucesivos, a eso se llama taquicardia ventricular. Y aquí está. Estos pacientes que tienen taquicardia ventricular pueden degenerar, pueden pasar a una fibrilación ventricular y el paciente entra en paro cardíaco. Por lo tanto, son arritmias graves. Las arritmias ventriculares siempre son graves. ¿Por qué? Porque tienen tendencia a pasar a fibrilación. Esta es una taquicardia ventricular. Muy distinta, ¿no? Porque aquí yo no puedo ver las ondas P, totalmente bizarro, diferente, el complejo QRS, la onda, el complejo está ancho. Y generalmente la arritmia ventricular se debe a cardiopatías estructurales. Puede ser hipertensión arterial, puede ser un evento coronario agudo, puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser un paciente que tenga una miocardiopatía dilatada. Después de la taquicardia ventricular, el paciente puede degenerar en lo que se llama la fibrilación ventricular, que es sinónimo de parada cardíaca.
Aquí hay una actividad eléctrica caótica, el paciente está en paro cardíaco. Generalmente el paro cardíaco está precedido por fibrilación auricular y antes de la fibrilación auricular está la taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y luego le sigue el paro cardíaco. Es un ritmo ondulante, rápido, irregular y así yo lo veo cuando lo tengo al paciente monitorizado. Pero cuando yo no lo tengo al paciente monitorizado, este paciente está en paro. ¿Y cuál es el tratamiento? La desfibrilación ventricular, porque aquí no hay gasto cardíaco. Yo no voy a identificar ondas PENIS, complejo QRS, el paciente está en paro cardíaco. Entonces lo que necesita es una reanimación cardiopulmonar. Y lo primero que se hace es desfibrilar. Aquí igual es una fibrilación ventricular, es como un sinusoide esto. El paciente está en paro cardíaco, por lo tanto la fibrilación ventricular es un tipo de arritmia mortal, sinónimo de paro cardíaco. Esta taquicardia se llama taquicardia ventricular polimórfica en torsión de punta. ¿Qué significa torsión de punta? Porque los complejos QRS cambian de orientación. Aquí están hacia arriba, aquí están hacia abajo, aquí están hacia arriba. Entonces va cambiando de eje. También se llama arritmia en entorchado, como las hebras del ADN. Entonces esta arritmia es grave, es una taquicardia ventricular polimorfa que se asocia a parada cardíaca. Muchas causas pueden llevar a esta arritmia, no se olviden el término, torsión de punta. ¿Por qué? Porque la orientación del complejo QRS va cambiando. Las alteraciones electrolíticas que más causan torsión de punta son la hipopotasemia y la hipomagnesemia. Hay drogas antiarrítmicas que pueden provocar esta arritmia. Parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo una droga antiarrítmica va a provocar arritmias? Sí, todas las drogas antiarrítmicas tienen un efecto proarrítmico que se llama. Y una de ellas es la miodarona, que es una droga muy utilizada como antiarrítmica, el sotalol y la quinidina, que muy poco ya utilizamos. Pasamos a las bradiarritmias ahora. Significa que el paciente tiene una frecuencia cardíaca ligera cuando está entre 50 a 60 latidos por minuto, moderada cuando está entre 40 a 50 y grave cuando está menos de 40 latidos por minuto. ¿Qué clínica tiene un paciente cuando tiene una bradiarritmia? Generalmente son síntomas de bajo gasto cerebral. Los pacientes se quejan de fatiga, de mareo y pueden llegar a caer al suelo, pueden tener un episodio sincopal. Uno ausculta la frecuencia cardíaca y pues lo va a encontrar al enfermo con latidos menores a 60 latidos por minuto. Es grave cuando tiene menos de 40 latidos por minuto. No hay que olvidarse que siempre la frecuencia cardíaca o la frecuencia de pulso debe medirse en 60 segundos. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer en un paciente que tiene una bradiarritmia, una bradicardia, es valorar si está sintomático el paciente. Si tiene síntomas, hay que tratar la cardiopatía de base. Ya de depender qué tipo de cardiopatía pueda tener el enfermo. No hay drogas eficaces para subir la frecuencia cardíaca. Cuando un enfermo tiene una bradicardia severa, menos de 40 latidos por minuto, y tiene, por ejemplo, de base una enfermedad de Chaga, la única indicación es ponerle un marcapasos cardíaco. Entonces, porque no hay drogas eficaces para subir los latidos del corazón. Dentro de las bradiarritmias tenemos los bloqueos aurículo-ventriculares, es decir, son los trastornos de conducción aurículo-ventricular. Es decir, hay una interrupción hay una interrupción del estímulo entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Entonces, encontramos tres tipos de bloqueos auriculoventricular: de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. El bloqueo AB de primer grado es totalmente asintomático, solo se detecta por un electrocardiograma.
no tiene síntomas el paciente que tiene un bloqueo AV de primer grado. Y lo único que uno va a ver es un intervalo PR prolongado. Normalmente el intervalo PR mide de 120 a 200 milisegundos. Aquí el intervalo PR está más de 200 segundos. Normalmente entonces el intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P al inicio del complejo QRS, mide entre 3 a 5 cuadraditos. Pero cuando hay bloqueo de primer grado va a medir más de 5 cuadraditos, más de 200 milisegundos, totalmente asintomático. El bloqueo AV de segundo grado tiene dos formas, el MOVIS tipo 1 y el MOVIS tipo 2. El MOVIS tipo 1 se lo bautizó con el nombre de bloqueo AV de tipo Wenckebach. ¿En qué consiste? Hay un aumento progresivo del PR. Aquí el PR está normal, aquí crece un poquito, tiene mayor duración, aquí tiene mayor duración y de un momento a otro no conduce. Esta onda P no conduce. Aquí debería existir un complejo QRS. Debiera despolarizarse el ventrículo y no aparece la contracción, no aparece el complejo QRS. Por lo tanto, aquí el paciente puede sufrir una caída al suelo, un episodio de mareo, un episodio de síncope, cae al suelo. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca, fíjense aquí, se enlentece gravemente, 20 a 30 latidos por minuto. Entonces, hay un intervalo PR progresivo que va aumentando, va creciendo el intervalo PR hasta que en forma intempestiva no conduce esta onda P, aquí no aparece el complejo QRS. Y el bloqueo AB de segundo grado MOVIS tipo 2, ¿en qué consiste? Sin que haya este aumento progresivo del PR, en forma brusca ocurre lo propio. Esta onda P no conduce el complejo QRS, pero no ha habido un aumento progresivo del PR. Esto es más grave que el MOVIS tipo 1. El MOVIS tipo 1, que es el Wenckebach, hay un aumento progresivo del PR. En algún momento no conduce, pero en el MOVIS tipo 2, en forma intempestiva, el paciente cae al suelo. Hay un periodo sincopal. ¿Por qué? Porque en forma intempestiva el estímulo no pasa del aurículo, del nodo sinusal al nodo aurículo ventricular. Ese bloqueo MOVIS tipo 2 es más grave que el MOVIS tipo 1. Y en el bloqueo AB de tercer grado, el paciente está muy sintomático. Aquí hay un divorcio entre las aurículas y los ventrículos. No hay conducción entre el estímulo no pasa del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Hay un bloqueo total. La frecuencia de las aurículas es diferente a la frecuencia de los ventrículos. Es decir, aquí el paciente puede estar con una frecuencia cardíaca entre 30 a 40 latidos por minuto. Las aurículas se contraen en forma divorciada de los ventrículos. Hay una frecuencia auricular que habitualmente es más alta y hay una frecuencia ventricular que habitualmente es baja. Por lo tanto, hay una disociación entre la contracción auricular y la contracción ventricular. Yo veo ondas P que no conducen complejos. Esta onda P, aquí su complejo, pero esta P aquí no conduce, no hay complejo QRS. Esta onda P también no tiene complejo QRS. ¿No es verdad? Esta onda P aquí no tiene complejo QRS. Entonces hay un divorcio total entre las aurículas y los ventrículos. El paciente que tiene está muy sintomático. Tiene historia de mareo, puede haber tenido un síncope, puede sufrir de cansancio. Ha de depender de qué tipo de cardiopatía tiene de base.
Y esta es una indicación sí o sí de marcapaso. La bradicardia sinusal es cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca inferior a los 60 latidos por minuto y es extrema severa cuando es menor de 40 latidos por minuto. Siempre hay que investigar qué drogas puede tomar el enfermo, hay que ver la sintomatología del enfermo, si sufre de mareos, de cansancio. Si el paciente no tiene síntomas, no hay que preocuparse de una bradicardia cuando es de tipo sinusal. Es frecuente ver en pacientes sanos, inclusive en atletas. El hipotiroidismo también es una causa de bradicardia. Los pacientes con accidente cerebrovascular, la hipertensión endocraneana puede producir bradicardia de tipo sinusal. Vamos terminando la exposición y lo que tienen que saber es que las drogas antiarrítmicas se clasifican en 4 grupos. Del grupo 1, del grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Todas estas drogas de aquí, nosotros en Bolivia tenemos la lidocaína, la mexiletina y la propafenona. En cambio, los antiarrítmicos del grupo 2 están aquí todos los beta bloqueantes, el atenolol, que es uno de los más utilizados. Las drogas más utilizadas como antiarrítmicos pertenecen a este grupo y la droga más utilizada como antiarrítmico en los servicios de emergencia es la amiodarona, que hay en comprimidos y hay en ampollas. Las drogas, los antiarrítmicos del grupo 4 son los antagonistas del calcio no dihidropiridínico, solamente tenemos nosotros verapamilo, porque el diltiazem no lo tenemos en ampolla, en cambio el verapamilo sí lo tenemos. Voy a hacer un repaso rápido de esta droga que es la que más utilizamos como antiarrítmico. Es un antiarrítmico de amplio espectro, inhibe todos los canales receptores beta adrenérgicos, prolonga el periodo refractario y disminuye la velocidad de conducción auriculoventricular. ¿Cómo viene? Viene en ampollas de 150 miligramos y en comprimidos de 200 miligramos. Es muy eficaz en los dos tipos de arritmias, en las arritmias supraventriculares como la taquicardia supraventricular y la fibrilación auricular, y en arritmias ventriculares. Cuando un enfermo está con una taquiarritmia, hay que darle una dosis de ataque, generalmente de 5 a 7 miligramos por kilo peso. Habitualmente un paciente con un peso normal, digamos de 70 kilos, 80 kilos, lo que se hace es poner 300 miligramos, 2 ampollas. Las ampollas vienen 150 miligramos. 2 ampollas se diluye en 100 cc de solución fisiológica y se pasa en 30 a 60 minutos. Y debe mantenerse por 7 días esa droga porque la amiodarona necesita impregnarse a una dosis de 10 miligramos por kilo de peso. O sea, después de que yo inyecto, pasa la dosis de ataque, de carga que se llama, de 5 miligramos a 7 por kilo peso, lo debo tener al enfermo todavía unos días por vía endovenosa y se mantiene 200 miligramos por vía oral. ¿Cuáles son los efectos adversos de la amiodarona? Puede provocar bradicardia, bloqueo AB, hipotensión arterial. Un grave problema de la amiodarona es que prolonga el intervalo QT y por esa razón tiene el riesgo arritmogénico y puede provocar la peligrosa arritmia en torsión de punta. Este es un grave problema de la amiodarona porque inhibe el citocromo P450 y por esa razón aumenta la concentración de 3 drogas, de la digoxina, de las estatinas y de la warfarina. La warfarina es un anticoagulante y cuando uno tiene un enfermo que está con una fibrilación auricular, por ejemplo, y necesita anticoagulante, uno debe disminuir las dosis. Debe tomar muy en cuenta la warfarina porque como inhibe el citocromo P450 tiene más riesgo de que el paciente entre es decir, que tenga hemorragia porque no se metaboliza bien la warfarina porque inhibe el citocromo. Lo propio ocurre de digoxina. Generalmente cuando se asocia amiodarona con digoxina o amiodarona con warfarina hay que disminuir las drogas de esto.
Característicamente los pacientes con amiodarona, antes de indicarle la amiodarona, hay que pesquisar que no tengan problemas de tiroides porque puede provocar hipo o hipertiroidismo. A largo plazo la amiodarona puede provocar fibrosis pulmonar, microdepósitos corneales y está asociado a la fotosensibilidad. La otra droga muy utilizada como antiarrítmico es el verapamilo, fundamentalmente para la taquicardia supraventricular. Vienen ampollas de 5 miligramos. Es la que está más disponible porque es barata la droga, 5 a 10 bolivianos cuesta. En cambio la adenosina como droga de elección para taquicardia supraventricular es bastante cara. Entonces el verapamilo es una droga muy efectiva para la taquicardia supraventricular y es la droga de segunda elección. Además es una droga que tiene otras indicaciones. La adenosina solo sirve para la taquicardia paroxística supraventricular. En cambio el verapamilo tiene todos estos efectos que son muy importantes. La digoxina no está catalogada como una droga antiarrítmica, es una droga inotrópica porque aumenta el inotropismo, pero como disminuye la conducción auriculoventricular, es la droga de elección en fibrilación auricular con falla cardíaca. Vienen ampollas de 0,25 miligramos y de 0,50. La digoxina, una de las indicaciones más frecuentes es cuando el paciente está fibrilado y con falla cardíaca. Entonces, eso era lo que quería mostrarle. Nunca hay que perderse en el camino. El paciente que acude a un servicio de guardia, por un trastorno del ritmo cardíaco, lo primero es valorar el estado clínico del enfermo y posteriormente hay que investigar la causa de la cardiopatía. Muchas gracias.